Muy buenos días a todos. Mi nombre es Natalia Hernández Barraza, soy enfermera de la Unidad de Emergencias Pediátricas del Hospital de La Serena y hoy vamos a conversar un poco de lo que respecta a la reanimación cardiopulmonar pediátrica y neonatal. Como introducción, podemos decir que el paro cardiorrespiratorio es una interrupción brusca y generalmente inesperada de la circulación sanguínea y de la respiración que puede ser potencialmente reversible. En la población pediátrica suele ser por consecuencia del deterioro de las funciones respiratorias y en segundo lugar circulatorias debido a enfermedades y accidentes. Si bien tiene una alta mortalidad, su pronóstico está determinado por diferentes factores como la causa por la que se produjo esta parada respiratoria, la edad del paciente, la duración de este paro, el lugar donde sucedió, en este caso nos referimos al acceso que tiene este paciente a una reanimación precoz y el equipo tratante, entre otros factores. El manejo precoz de todo paciente grave siempre va a evitar la progresión a un colapso vital. Sin embargo, si el paro cardiorrespiratorio ya se estableció, un conocimiento adecuado de los protocolos, más una aplicación correcta, efectiva y de calidad por los equipos de reanimación, va a determinar una mejor sobrevida para este paciente. Los objetivos que vamos a tratar de conseguir en esta presentación va a ser reforzar los conocimientos sobre la reanimación cardiopulmonar pediátrica y también neonatal, comprender la importancia de realizar las maniobras de reanimación basadas en la evidencia que tenemos y reconocer la importancia del trabajo en equipo y no menos importante, el manejo y espacio de la dignidad del paciente y familia. En cuanto a datos epidemiológicos, podemos decir que afortunadamente el paro cardiorrespiratorio en la población pediátrica es un evento raro. La incidencia que se estima actualmente es que el paro que ocurre fuera del hospital es de 8 a 20 casos por 100.000 niños por año y el intrahospitalario es aproximadamente 100 veces mayor, con un porcentaje de un 2 a 6% de los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos. El paro intrahospitalario pediátrico es más frecuente, pero tiene mayor sobrevida y un mejor pronóstico neurológico para estos niños. Y la mayor tasa de paros en niños que ocurre dentro del hospital es en el intraoperatorio, teniendo mayor riesgo los menores de un mes, ya por el alto riesgo que ya tiene este rango etario de pacientes. Entonces podemos decir que en la realidad actual tenemos mayor sobrevida con menos mortalidad de los pacientes. Esto se debe a un mayor conocimiento, protocolización y preparación de los equipos a nivel mundial. Hay mejor disponibilidad y conocimiento de la eficacia de los fármacos utilizados, que el stock que se utiliza en la reanimación también es bastante limitado. Entonces eso permite mantener una evidencia constante de que estos fármacos sirven. Hay mayores tecnologías que permiten tener monitorización continua de estos pacientes y también centralización de los cuidados. Hay que considerar que un 85% de los niños que sobreviven a un paro cardiorrespiratorio pueden tener un déficit neuropsicológico, a pesar de todos los avances que ya tenemos. Como hemos dicho anteriormente, el paro cardiorrespiratorio pediátrico es menos común que el del adulto, entonces siempre estamos más familiarizados a la reanimación adulta y los porqué de esta. En esta diapositiva vamos a reconocer un poco las diferencias de la parada cardiorrespiratoria pediátrica versus la de adulto. En la mayoría de los casos, la parada cardiorrespiratoria pediátrica no es una falla cardíaca, sino una falla respiratoria progresiva o shock. Esta viene precedida por un deterioro inminente del paciente. Ya estamos hablando de paro cardiorrespiratorio, de un paciente que estamos observando y que nosotros constantemente vamos evaluando y vamos viendo que este paciente se está comprometiendo. Entonces, eso nos permite anticipar. Evoluciona inicialmente como una falla cardiopulmonar, bradicardia y posterior paro cardiorrespiratorio. En general, la modalidad de presentación del paro cardiorrespiratorio no es súbito. Ahora, si tenemos un paciente que tiene una patología congénita de base, hay que considerar la falla cardíaca como primera causa. En el paciente adulto, la isquemia determina una fibrilación ventricular y en el paciente pediátrico tenemos una falla respiratoria que determina hipoxia y posterior acidosis y ahí recién la parada cardiorrespiratoria.
Continuando con esto, podemos también reconocer que en el adulto los pulmones funcionan como un reservorio de oxígeno, por lo cual, con una adecuada ventilación, la reanimación de este paciente pudiese continuar incluso sin administrar ventilaciones de rescate. Entonces, en el adulto el masaje sí o sí es primordial. Y en el PCR pediátrico, la mayoría es por hipoxia, por lo que el flujo sanguíneo va a disminuir a los tejidos, aumentando el CO2 y el lactato y comprometiendo más a este paciente. Aquí la ventilación es tan importante como las compresiones torácicas. Acá tenemos la imagen de la cadena de supervivencia mundialmente conocida tanto para paro intrahospitalario como extrahospitalario. ¿Ya? En el primer eslabón es el reconocer y la prevención temprana. Es decir, que si estamos viendo que este paciente se está deteriorando, algo tenemos que hacer. ¿Ya? Si este paro cardiorrespiratorio se instauró, en el segundo eslabón dice activación de la respuesta de emergencia, que en este caso sería para nosotros activar el timbre de paro. ¿Ya? Tercer eslabón, RCP de alta calidad, es la reanimación cardiopulmonar misma. Cuarto eslabón, la reanimación avanzada. Quinto eslabón, los cuidados posparo cardíaco. Y en sexto lugar, la recuperación. Sabemos que hay tres signos claros para reconocer que un paciente está en un paro cardiorrespiratorio. Sería que este paciente no respira, no responde y no tiene pulso. Como hemos dicho en diapositivas anteriores, el paro cardiorrespiratorio intrahospitalario nos permite anticiparnos porque en general vamos a tener este paciente con monitorización continua. Entonces vamos a ir viendo que se han alterado sus constantes vitales, que eh, está más comprometido neurológicamente, entre otras cosas. Si hemos visto que este paciente no responde, no respira y no tiene pulso, tenemos que iniciar la reanimación cardiopulmonar, que está determinada por las compresiones torácicas, el manejo de la vía aérea y una buena ventilación. Siempre se habla de administrar una reanimación de alta calidad. ¿Cómo se hace esto? Distintos estudios han demostrado que cumpliendo ciertos estándares en la reanimación, usted va a estar proporcionando una RCP de alta calidad. En cuanto a las compresiones, ¿por qué hacemos las compresiones? Son para generar un flujo sanguíneo a los órganos vitales y lograr un retorno a la circulación espontánea. Es decir, que este paciente no dependa de nosotros para hacer circular su sangre. Ya vamos a cumplir la función de la bomba cardíaca. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Tenemos que comprimir al menos un tercio el tórax de este paciente con una frecuencia óptima de 100 a 120 compresiones por minuto, disminuyendo al mínimo las interrupciones, permitiendo siempre la expansión torácica. Evitar la ventilación excesiva y cambiar a la persona que comprime cada 2 minutos, ¿ya? Porque todo lo que hemos hecho, reanimación cardiopulmonar, sabemos que las compresiones torácicas, hacer compresiones torácicas agota. Ahí en las imágenes pueden ver que a los lactantes podemos aplicar la reanimación con 2 dedos en el centro del pecho o con los 2 pulgares abrazando el tórax con el paciente apoyado en una superficie, y ya en niños más grandes podemos utilizar el talón de la mano o bien las 2 manos. Ya tenemos que tener consideraciones con que actualmente la población pediátrica también es muy grande. Entonces quizá vamos a utilizar la técnica de las 2 manos entrelazadas como lo hacemos con los adultos. En cuanto a la reanimación de alta calidad, en lo que respecta a ventilación, nos tenemos que basar en el principio de que la causa más común en niños es la hipoxia y la hipercapnia, ¿ya? Si el paciente no cuenta con manejo avanzado de la vía aérea, es decir, un paciente que no está con un tubo endotraqueal o un dispositivo supraglótico, la relación con presión debe ser sincrónica, es decir, que se coordina quién administra las ventilaciones con quién hace las compresiones. Y esto se hace a una relación de 15 compresiones por 2 ventilaciones. Si el paciente cuenta con manejo avanzado de la vía aérea, la compresión torácica con las ventilaciones deben ser asincrónicas, es decir, que cada uno lleva su ritmo. Las compresiones deben ser continuas cada 2 a 3 segundos. En este caso, la persona que ventila puede llevar el ritmo de decir
ventilo, cuento 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. Siempre debe considerar la intubación endotraqueal o un dispositivo supraglótico para la ventilación y también un capnógrafo para confirmar y monitorizar la instalación del tubo endotraqueal. Según las consideraciones para el manejo de la vía aérea avanzada, se puede utilizar el tubo endotraqueal o los dispositivos supraglóticos según la disponibilidad que tenga el servicio y la experticia del operador a cargo, en este caso de la vía aérea. Los tubos endotraqueales se debe elegir el tubo endotraqueal y comprobar el material de intubación siempre. Tener la aspiración lista, fijarse que la luz del laringoscopio esté óptima y que el balón del tubo endotraqueal también esté indemne. El calibre de interno del tubo endotraqueal recomendado para los lactantes menores de 6 meses es 3,5 milímetros, entre los 6 meses y un año de 4 milímetros. En los niños mayores de un año se puede utilizar la fórmula de 4 más la edad en años partido por 4. Y para calcular la profundidad ideal para este paciente, podemos utilizar la siguiente ecuación, que sería el número del tubo por 3, o en niños mayores de 2 años es 12 más la edad del paciente dividido en 2. No olvidar que es súper importante siempre tener un tubo de mayor calibre y otro de menor calibre por si fueran necesarios. Y en caso de los dispositivos supraglóticos, que en la unidad de emergencia pediátrica tenemos la marca de la laringia, el número a utilizar va por peso del paciente, está descrito en el envase, ¿ya? Considerar que esta no protege del riesgo de aspiración y que también siempre se debe medir el CAR. En cuanto a los fármacos a utilizar, tenemos la adrenalina, la amiodarona, que son los que utilizamos nosotros en la unidad de emergencia del Hospital de La Serena. La dosis de adrenalina es 0,01 miligramos por kilo de peso, con dosis máxima de 1 miligramo, y debemos repetir cada 3 a 5 minutos. La dosis de amiodarona, en caso de ser necesaria, el bolo es de 5 miligramos por kilo, que se puede repetir hasta 3 dosis. Considerar que la presentación de la adrenalina es universal, es una ampolla de 1 miligramo por ml, la cual vamos a diluir en 9 ml de solución fisiológica para tener un total de 10 ml en la jeringa, ¿cierto? Porque a este paciente tenemos que calcularle la dosis por kilo, a diferencia del adulto, que es 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. En este caso vamos a pasar 0,01 miligramos por kilo de peso del paciente. Entonces recordar que la recomendación es diluir la ampolla de 1 miligramo, llevarla a 10 cc, que serían 9 cc de suero fisiológico, y una vez con el peso del paciente, definir la dosis y puede conectarla a una llave de 3 pasos para sacar con jeringas de menos cc la cantidad que necesita por cada ciclo. En cuanto a los accesos venosos, tenemos dos posibilidades. Sería la vía venosa periférica, en la cual tenemos que considerar el capital venoso con el que cuenta el paciente y considerar la condición crítica. Ya no podemos ser tan ambiciosas en poner una vía periférica de grueso calibre si la condición del paciente no me lo permite, ¿ya? Entonces no olvidar que el acceso venoso debe ser sobre todo seguro, idealmente, entre comillas, el de mayor calibre, pero si me da para una vía 24 y es la que tengo, no la puedo perder en mi afán de poner una vía 20. Y en cuanto a la osteoclisis, que es la vía intraósea, solo se va a utilizar en situaciones de emergencia en la que no se consigue canalizar el acceso venoso en forma rápida en 3 oportunidades o en 90 segundos. Esta va a permitir la infusión de fluidos y fármacos a través de los plexos venosos óseos que no van a colapsar en situaciones de shock. Es rápida, ya que se puede establecer en 30 a 60 segundos. Sin embargo, siempre hay que tener consideración con el equipo que lo está realizando, porque si no se sabe, no se puede perder tiempo en instalar un acceso del que nadie está capacitado. En cuanto al equipo de reanimación, idealmente deben ser de 6 a 7 personas. Ya en la unidad de emergencia el equipo es pequeño, así que si sucede una situación de colapso vital, probablemente
todo el equipo va a estar en la reanimación de ese paciente. Si tratamos de cumplir con el estándar que dice que debe existir un líder, que va a ser quien va a llevar la reanimación, debe existir alguien que está a cargo de la vía aérea, que muchas veces es el líder, aunque la literatura recomienda que el líder no esté haciendo acciones propiamente tal, sino que esté mirando y dirigiendo. ¿Ya? Entonces dijimos el líder, la vía aérea, la vía venosa, que va a ser quien está a cargo de instalar la vía venosa, administrar la fluidoterapia o los fármacos que se vayan indicando. Una persona que está a cargo del monitor, ya que va a reconocer los ritmos, va a cargar el monitor desfibrilador si es que este paciente requiere una descarga, entre otros. Una persona que esté a cargo de las compresiones, una persona que esté a cargo del registro y un volante. Eso es ideal que exista un volante para que se vaya cambiando con la persona que realiza las compresiones, ¿ya? Porque, como dijimos anteriormente también, las compresiones agotan y que sea la misma persona va a determinar que la RCP no sea de alta calidad. Bueno, aquí puse el algoritmo de paro cardiorrespiratorio pediátrico, que es universal, el que más van a ver en todas partes, pero lamentablemente por temas de espacio aquí no se nota mucho. Así que en la siguiente diapositiva vamos a ver las dos partes de este algoritmo. En la reanimación cardiopulmonar nos vamos a encontrar con 4 ritmos cardíacos al monitor. No hay más que eso. Estos ritmos pueden ser no desfibrilables, como la sistolía y la actividad eléctrica sin pulso, es decir, que son ritmos que no reciben descarga eléctrica, y los ritmos desfibrilables, como la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, que requieren descargas eléctricas para continuar con la reanimación. ¿Cómo reconocerlos? No lo vamos a ver en esta presentación por temas de tiempo. Por lo tanto, el algoritmo se divide en dos partes. En los ritmos no desfibrilables, que serían asistolía y actividad eléctrica sin pulso, en el cual como unidad de emergencia tenemos dos escenarios. El paciente que llega, traído a lo mejor por sus padres en una situación de emergencia, que viene en un paro cardiorrespiratorio, que reconocemos que no responde, no respira, no tiene pulso y que vamos a iniciar las compresiones torácicas de manera inmediata mientras conectamos el monitor cardíaco. Entonces se van a hacer los 2 minutos de compresión-ventilación y recién vamos a poder ver en qué ritmo está este paciente para administrar la adrenalina. O también podemos tener a este paciente que ya está con nosotros, que tenemos monitorizado, que hemos visto que va en un deterioro progresivo y que probablemente vamos a ver con qué ritmo inicia su parada cardiorrespiratoria. En ese caso podemos administrar la adrenalina de forma inmediata, conjunto iniciamos las compresiones torácicas. En los ritmos no desfibrilables vamos a utilizar solo compresiones y adrenalina. Para reanimar con calidad a este paciente tenemos que comprimir fuerte el tórax a 1/3 de su diámetro a una frecuencia de 100 a 120 latidos por minuto o compresiones por minuto, permitiendo una expansión torácica. Reducir al mínimo las interrupciones y cambiar la persona que comprime cada 2 minutos. Si no se cuenta con una vía aérea avanzada, la relación compresión será de 15 compresiones por 2 ventilaciones. Si cuenta con una vía aérea avanzada, va a realizar compresiones continuas por 2 minutos con una frecuencia de 120 compresiones por minuto y suministrar ventilación cada 2 a 3 segundos. Ya no olvidar eso, porque en el adulto hacemos las ventilaciones más espaciadas. En cuanto a la farmacología, vamos a utilizar la adrenalina, como dijimos, a dosis de 0,1 miligramos por kilo, perdón, a 0,01 miligramos por kilo cada 3 a 5 minutos. Esto se recomienda ciclo por medio si el paciente se mantiene en ritmos no desfibrilables. Siempre considerar el manejo avanzado de la vía aérea siempre y cuando esto no retrase las compresiones. En cuanto a los ritmos que son desfibrilables o que requieren una descarga eléctrica, tenemos la segunda parte del algoritmo, que sería la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. La reanimación de alta calidad en esta parte hace referencia también a comprimir fuerte 1/3 del tórax con una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto, reduciendo al mínimo las interrupciones, cambiando a la persona que comprime cada 2 minutos y la relación compresión sigue siendo igual.
Si no hay manejo avanzado de vía aérea, 15 es a 12. Si hay manejo avanzado de vía aérea, compresiones continuas de 100 a 120 y ventilación cada 2 a 3 segundos. Aquí lo importante son poner énfasis en las descargas, ¿cierto? La persona que está a cargo del monitor cardíaco va a cargarlo y aquí también la dosis se ve por kilo del paciente, no es una dosis estándar de la descarga eléctrica. La primera descarga es de 2 joules por kilo, la segunda descarga es de 4 joules por kilo y las descargas posteriores pueden ser de 4 o más joules por kilo con un máximo de 10 joules por kilo o la dosis máxima para los adultos, ¿ya? Aquí, aparte de la adrenalina, se agrega la amiodarona para la fibrilación ventricular refractaria o la taquicardia ventricular sin pulso que no revierte, ¿cierto? En este caso sería hasta 3 dosis máximas de amiodarona. Bueno, en cuanto a la reanimación neonatal, podemos decir que si la reanimación pediátrica la vemos afortunadamente de forma escasa, la neonatal la vemos menos aún. Sin embargo, hemos tenido casos, así que siempre es importante recordar ciertos conocimientos. Debemos considerar que la atención inmediata de cualquier neonato recién nacido debe ser evaluar la vitalidad al nacer y asegurar la termorregulación. Y en cada niño que nace debemos preguntarnos si es de término o no, si respira o llora y cómo es su tono. Si todas estas preguntas tienen respuestas positivas, entonces se procede al manejo habitual. Si alguna de estas es negativa, implica que el bebé necesita reanimación, por lo tanto se debe iniciar con efectuar el pinzamiento del cordón y colocar al bebé sobre una superficie caliente para asegurar la termorregulación de este bebé. Lo que sí, como puede ser que nos encontremos con casos muy límites, un objetivo importante es lograr un enfoque coherente, coordinado para cada caso individual del paciente. La limitación de la reanimación y la interrupción de la reanimación son consideradas éticas en estos casos. Por lo tanto, el equipo médico no debe dudar en retirar su apoyo cuando la capacidad de supervivencia funcional es muy poco probable. ¿Qué casos son estos? Cuando la edad gestacional, el peso al nacer y o las anomalías congénitas se asocian con muerte temprana casi segura y hay alta morbilidad severa. Ejemplos de estos son la prematuridad extrema, es decir, una edad gestacional menor a 23 semanas o un peso al nacer menor a 400 gramos, o bien que las anomalías como anencefalia y trisomía 18 o 13 ya estén confirmadas. Por el contrario, la reanimación casi siempre se va a indicar cuando la tasa de supervivencia es alta. En este caso, la literatura describe edad gestacional mayor a 25 semanas o más y aquellos con malformaciones congénitas más manejables. Tener en cuenta que si hay un pronóstico incierto donde la tasa de sobrevida es límite y hay una alta probabilidad de morbilidad, donde la carga prevista para este pequeño es alta, la decisión de reanimar siempre se debe conversar con los padres. Este es el algoritmo que cuenta el manual de reanimación neonatal de nuestro hospital fuera de la sala de parto, que sería el caso que nos pudiésemos enfrentar nosotros, ¿ya? Tenemos una depresión neonatal, vemos si este paciente respira, la frecuencia cardíaca y el tono que tiene. Si la respiración es ineficiente o no respira, debemos abrir la vía aérea, verificar la permeabilidad y administrar 5 ventilaciones e instalar el monitor si es que no lo tiene. Reevaluamos y si la frecuencia cardíaca no mejora, debemos verificar si el tórax se expande. Si el tórax no se mueve, hay que aplicar el acrónimo MR-SOPA. Ahora, si corregimos todo lo del acrónimo y el tórax se mueve, pero la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto, debemos recién comenzar con compresiones torácicas coordinadas con ventilaciones a una frecuencia de 3 es a 1, es decir, 3 compresiones por una ventilación. Vamos a reevaluar cada 30 segundos y si la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto, vamos a asegurar un acceso venoso y vamos a iniciar el aporte de medicamentos. Cosas importantes que no se nos pueden escapar, siempre mantener la temperatura y ajustar la FIO2 según la saturación.
Y por supuesto, si necesitamos ayuda, hay que hacerlo. Hay que llamar a la unidad de neonatología para recibir ayuda, ya que ellos son los expertos en este caso para este tipo de pacientes. Consideraciones para una reanimación neonatal exitosa: siempre anticiparlo. Todo nacimiento se debe considerar como potencialmente requiriente de maniobras de reanimación. En segundo lugar, información. Se debe buscar en forma proactiva información de factores de riesgo prenatales o intraparto que nos puedan aportar los padres. En cuanto al personal, debemos tener personal entrenado y capacitado en la reanimación neonatal y asegurar las condiciones ambientales, sobre todo aquellas que permiten una mayor termorregulación para el paciente. El punto 5 y súper importante es siempre vigilar el esfuerzo respiratorio. Hay que ver si existe o no la frecuencia de la respiración, la profundidad, la simetría y el patrón que está teniendo este paciente. En cuanto a la frecuencia cardíaca, es el indicador más sensible de éxito en las maniobras y se debe medir con auscultación o monitorización. Y se puede usar el latido del cordón, pero este puede subestimar la frecuencia. Y el color no debe ser utilizado, la coloración del paciente, no debe ser utilizado como un indicador de la oxigenación, de la eficacia de la reanimación. Si en el niño es importante ventilar, en el neonato pasa a ser ya lo más importante. Tenemos que tener una vía aérea permeable, una ventilación efectiva y de recién considerar las compresiones torácicas coordinadas, y si eso no es efectivo, recién pasamos a los medicamentos y los fluidos. Recomendaciones para la vía aérea permeable en el neonato. Poner al neonato de espalda con su cabeza en posición de olfateo. La succión es necesaria solo si la vía aérea está obstruida, ya que la succión faríngea agresiva podría retrasar el inicio de la respiración y causar un espasmo vagal. La intubación traqueal no debe ser de rutina frente a la presencia de meconio y solo se puede realizar si se sospecha una obstrucción real de la vía aérea. En cuanto a la letra B, que se refiere a ventilación efectiva, para las primeras 5 ventilaciones se debe mantener una presión de inflado de 2 a 3 segundos. Si aumenta la frecuencia cardíaca pero el bebé no está respirando, ventilar a un ritmo de 30 a 60 respiraciones por minuto, tomando aproximadamente un segundo para cada inflación. Vamos a ver un logro de una adecuada ventilación cuando la frecuencia cardíaca sube, idealmente mayor a 100 latidos por minuto. Sin una ventilación adecuada pulmonar, las compresiones torácicas van a ser ineficaces, ¿ya? Por lo tanto, se debe asegurar siempre la ventilación adecuada antes de pasar al soporte circulatorio. En este caso, se debe realizar un conjunto de maniobras que se han resumido en el acrónimo de MR-SOPA, en donde la M significa ajustar la máscara, la R reposicionar la vía aérea, la S succión de boca y nariz, la O boca abierta, la P aumentar la presión de insuflado y la A alternar la vía aérea. En cuanto a las recomendaciones de circulación, vamos a hablar de las compresiones. Si a pesar de corregir todas las letras del acrónico de MR-SOPA y el paciente mantiene frecuencia cardíaca inferior a 60 latidos por minuto, se debe iniciar las compresiones torácicas. La forma adecuada es los 2 pulgares, uno al lado del otro sobre el tercio inferior del esternón, justo en la línea intermamilar, con los dedos de ambas manos rodeando el tórax del paciente y apoyando la espalda. Ya esto no es en el aire. El esternón también se comprime hasta un tercio de profundidad, permitiendo siempre la reexpansión torácica. En el neonato se utiliza la relación de 3 compresiones por una ventilación, con el fin de lograr 120 eventos totales por minuto, es decir, aproximadamente 90 compresiones y 30 ventilaciones. En este caso, se recomienda utilizar el ritmo I1, I2, I3 ventila, I1, I2, I3 ventila. En el caso que la causa más probable de paro respiratorio sea cardíaca, se puede considerar cambiar la relación de las compresiones a 15 SAPS, como lo habíamos hecho en el PCR pediátrico. En cuanto a la letra D, que se refiere a drogas o fármacos, si la frecuencia cardíaca sigue siendo inferior a 60, a pesar de la ventilación, a pesar de la compresión torácica, es razonable recién utilizar drogas. Para este efecto se utiliza idealmente el catéter venoso umbilical, que probablemente no lo podamos realizar en la unidad de emergencia, pero sí tener una vía venosa periférica. Utilizamos el mismo medicamento, que sería la adrenalina, en dosis de 0,1
0,1 ml por kilo, en donde también debemos diluir el ml de el miligramo, en este caso de adrenalina, en 9 cc de solución fisiológica y luego precargar jeringas de 1 cc, de acuerdo a la dosis que le corresponde al paciente. Como se ve ahí, tenemos la jeringa de 10 cc completada, ¿cierto? De 1 miligramo más 9 cc de suero fisiológico conectada a una llave de 3 pasos y ahí van conectando la jeringa de 1 ml para sacar la dosis específica de este paciente. Bueno, para finalizar, lo que respecta a la reanimación cardiopulmonar pediátrica y neonatal, no nos podemos olvidar de la humanización de este proceso, ¿ya? Si bien esto es un protocolo que tenemos que seguir paso a paso para que funcione bien, no nos podemos olvidar que estamos tratando con personas, con un paciente y con su familia, ¿ya? Así que la dignidad del binomio paciente-familia no se nos puede olvidar. La tendencia de las guías clínicas actuales habla de la presencia de los familiares en la reanimación, ¿ya? Para que ellos vean y sean conscientes o estén siendo informados de cómo se va reanimando este paciente y cuál es el probable pronóstico de acuerdo a lo que estamos haciendo, ¿ya? Pero eso, por supuesto, es discutible en cada caso, porque si a nosotros nos dicen que tenemos que dejar ahora que los papás estén adentro mientras reanimamos, probablemente también va a ser chocante para nosotros como equipo. Pero esa es la tendencia, ya todavía no hay protocolos o no hay evidencia de que diga que sí, eso es lo mejor. Pero siempre mantener un entorno digno, ¿ya? Es decir, el espacio físico lo más limpio posible, evitar el morbo, ¿cierto? Si podemos cerrar las puertas del reanimador, tenemos que hacerlo porque sabemos que la gente va a tratar de mirar, le va a llamar la atención, incluso pueden intentar hasta grabar. Por lo tanto, siempre nuestro foco debe ser el paciente y más allá de la reanimación, darle la dignidad que éste se merece. Evitar los comentarios fuera de lugar, eso es súper importante, ¿ya? Sabemos que se hace, sabemos que de repente en el quehacer van pasando cosas y se dicen cosas que quizás están de más. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con el tono que se utiliza y las palabras que vamos utilizando. Idealmente la presencia solo el personal designado, ¿ya? El equipo de reanimación debiese estar formado por 6 personas y esas son las que deberían estar ahí, a no ser que necesitemos ayuda de más personal. Pero tratar de tener al equipo porque por espacio físico también no puede haber tanta gente. Siempre tener una comunicación clara, realista, respetuosa y empática con los familiares, ¿ya? Idealmente que los pasos administrativos a seguir se los entregue una sola persona, ¿ya? Para que la familia no vaya preguntándole a un miembro del equipo, al otro o a otro, porque eso se presta para confusión y que la información se entregue a una sola persona de la familia idealmente, porque si no también es muy confuso, ¿ya? En cuanto a la información técnica, en lo que respecta a certificado de función, hacia dónde vamos a llevar al paciente, la funeraria, etcétera, etcétera, esa información se debe tratar de entregar al familiar que esté en las mejores condiciones para recibir esa información, ¿ya? Porque a lo mejor la mamá o el papá de este pequeño no va a estar en condiciones de recibir esa información, pero quizás una tía, una amiga o alguien que se quiera hacer responsable de eso que es más técnico, con esa persona tenemos que tratar ese tipo de información. Permitir siempre el acompañamiento post-mortem si las condiciones lo permiten, ¿ya? Si tenemos un caso médico legal, idealmente que este paciente no entre toda la familia hasta que se determine, hasta que se hagan las pericias, etcétera. Pero si es un deceso, digamos, de forma natural, podemos hacer que la familia ingrese, idealmente, como sabemos y lo hacemos, que el paciente esté en las mejores condiciones, ¿cierto? Con limpieza, con orden, en un entorno tranquilo, íntimo para ellos, dentro de las condiciones que podemos. Y, súper importante, asignar una sala individual lejos del resto de los usuarios, ¿ya? Porque sabemos que nuestra urgencia es pequeña, pero igual tenemos que tratar de hacerlo más digno e íntimo ese momento para la familia. Y también no olvidarnos de nosotros como equipo
Es importante hacer una pausa como equipo para conversar la situación si esto así se siente necesario. Ya los PCR pediátricos sabemos que impactan de una manera distinta, por lo tanto, si el equipo siente que tiene que hacer una pausa para conversar, para sacar afuera lo que vivió, etcétera, etcétera, no se puede no permitir ese espacio, ¿ya? Debemos tener un feedback para reconocer estrategias de mejora, ¿ya? Cuando digo hacer la pausa como equipo, es para contenernos en la situación que probablemente vivimos. Pero quizás al turno siguiente podríamos generar la estrategia y decir, ¿saben qué, chiquillos? Nos equivocamos en esto, no hicimos bien esto, etcétera, etcétera. Y considerar estrategias para que como equipo en el próximo PCR que tengamos no cometamos los mismos errores. También es importante respetar el espacio que quizás un compañero necesite, ¿ya? Porque no a todos nos afectan las cosas de la misma manera, ¿ya? Así que si un compañero necesita un espacio para sentirse mejor y continuar con la jornada laboral, tenemos que ser capaces de dárselo. Y también saber que existe en el hospital un protocolo de primeros auxilios psicológicos, ya lo reconozco, este año no nos tocó vivirlo, el año pasado. Entonces no olvidar que eso existe. Si el equipo considera que necesita eso, hay que solicitarlo. Para finalizar, a modo de conclusión, podemos decir que si bien los paros cardiorrespiratorios pediátricos son menos comunes, generan un gran impacto en las familias y también en los equipos. Desde ahí la importancia de reconocer las diferencias con la parada cardiorrespiratoria adulto para aplicar los algoritmos de acuerdo al rango de edad que estamos manejando, ya que como hemos visto, los pacientes cada rango etario según peso tiene un distinto manejo, ¿ya? Se hace necesario también que con el avance de las tecnologías, la evidencia científica y el acceso a distintos recursos, los equipos se capaciten constantemente conforme a los avances y a la disponibilidad de recursos propios. El conocimiento y la práctica de los distintos protocolos, así como la generación de estrategias acordes a la realidad local de cada servicio, permitirá tener mejores resultados en la sobrevida de los pacientes. Y si bien el objetivo de la reanimación es devolver a este paciente a un retorno de circulación espontánea, este objetivo no siempre lo vamos a lograr. Y los equipos debemos estar preparados para estas situaciones, para poder tomar decisiones de manera profesional y ética, con un enfoque siempre priorizando al paciente y su familia. Ahí está disponible la bibliografía. Y muchas gracias por su atención. Espero que hayan podido recordar conocimientos que ya se tienen, ¿cierto? Pero que siempre es importante refrescarlos. Eso, muchas gracias por su atención.